Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números. Hemos comenzado y estamos reflexionando sobre el capítulo 33, donde encontramos una síntesis tan interesante que nos presenta el libro de los Números. Y la teología, decíamos, y ya hemos insistido en los otros cursos bíblicos anteriores, ¿verdad?, de los otros días, que el autor sagrado, poniendo en boca de Moisés todo el itinerario, desde la salida de Egipto, desde la esclavitud, hasta el lugar que nos encontramos en las estepas de Moab, antes de entrar ya a la tierra prometida, nos vuelve a recordar y nos vuelve a hacer amar aquello que Dios nos ha dado desde los momentos de la esclavitud, que nos ha liberado de la esclavitud, de los momentos también de camino, de sufrimiento, pero también de los momentos lindos, que es lo esencial y fundamental que estamos mirando ahora nosotros, porque por fin, después de habernos purificado por el desierto, después de haber hecho ese camino, ese recorrido, ese peregrinar, nos encontramos en lo esencial y en lo fundamental, ¿verdad?, que es aquí encontrarnos en este momento en Moab para entrar a la tierra prometida. Y es ahí entonces donde lo que nos dice, recuerden un poco todos los caminos, todas las ciudades, todas las etapas que fuimos recorriendo. ¿Cuántas son? ¿Cuántos nombres? Y en cada una de ellas existe un gran significado para cada uno de ustedes. Por situaciones que ustedes vivieron, por situaciones que yo les he regalado, por situaciones en las que ustedes también muchas veces se rebelaron, pero después les he perdonado, por las situaciones también de alegría, porque han visto a un Dios que nos ha alimentado, que nos ha fortalecido y que nos ha hecho salir también de los momentos de crisis, ¿verdad?, los momentos más difíciles. Y bueno, seguimos aquí entonces esta larga lista que nosotros encontramos aquí de los nombres, como propósito, tiene aquella de ayudar al pueblo a recordar las obras
que Dios realizó en lugares concretos. Tienen que recordar todas las obras que Dios realizó. Anira pendere saraite. Va ese peopea, debe de ir mal agradecido entonces. Que Dios te ha dado tantas cosas, ¿verdad? Dios te ha regalado tantas cosas. Y entonces volvemos a mirar. Yo incluso me emociono cuando recuerdo un poco mi propio pasado, ¿verdad? De mi familia, de mis padres, de mis abuelos, abuelas, porque yo ya no le conocía a mis abuelos. Vamos a decir abuelos, era cuando yo nací, ¿verdad? Pero estaban mis abuelas. Y entonces recuerdo, ¿verdad? Todo ese cariño, ese acompañamiento. Ahora ya voy bien, como toda abuelita, ¿verdad? Y de aquel tiempo, ahora no sé cómo son las abuelas. Ahora parece que las abuelas son demasiado buenas, ya demasiado dulcecitas ya son, ¿verdad? Pero antes ayudaba verdaderamente en la formación, en la educación, y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, mirar los criterios, los valores principales que tenían que ayudarnos para hacer también nuestro camino de vida cristiana. Y eso es lo lindo. Entonces, por eso decimos aquí que esta larga lista tiene como propósito ayudar al pueblo a recordar las obras que Dios realizó en la vida del pueblo y en lugares concretos. Por eso decíamos en los cursos anteriores, ¿verdad?, que a través de estos lugares podemos recordar qué es lo que Dios hizo ahí en mi vida, que puede ser momento de mucha alegría, las obras, ¿verdad?, como puede ser también momentos de crisis, pero que esa crisis, una vez que se superó, nos tiene que ayudar o nos ayudó a crecer, a ir adelante, ¿verdad? El Dios de Israel es un Dios peregrino que ha acompañado a su pueblo y el pueblo lo ha descubierto en el camino. El pueblo lo ha descubierto en el camino. Aquí hay algunos elementos esenciales para reflexionar. Primero, que Dios es un Dios peregrino. A que vean. Dios es un Dios peregrino. Ustedes saben que en todas las otras religiones, normalmente, sobre todo en esa parte de la creación, los dioses que crean en otras religiones, dice que una vez que Dios crea el mundo, el universo, el hombre, etcétera, etcétera, lo primero que hace es edificar su propio templo. Dios edifica su propio templo. ¿Cuál es el objetivo de esa edificación, de ese propio templo? Era justamente, yo he creado todo y ahora entonces ustedes, criaturas, creación peyuana ave, y me tienen que rendir tributo. Es decir, ustedes tienen que venir a adorarme y para eso está el templo. Ustedes tienen que ser agradecidos. Pero Dios entonces, una vez que creó todo, Oyapola Hoganá, entonces construye ahí su templo y espera a la gente entonces, a sus criaturas, que vengan a adorarle. Esos son los dioses así en general en muchas de las teodiceas que encontramos, ¿verdad? Muchas de las teodiceas de las religiones cuando uno estudia. O sea, estas son las características de los dioses como se presentan. Dios creador y luego Dios que edifica su templo y luego Él se sienta, se desentiende de su creación. Bueno, yo me desentiendo, me voy a mi casita, agua pueda moa, depende de agradecimiento, que esto, que aquello, a rendirme pleitesía, a rendirme adoración. Bueno, eso es lo que normalmente encontramos, ¿verdad?, como características de estos dioses. Sin embargo, si ustedes miran bien y si hacen un estudio serio y no charlatanería como escuchamos tantas veces, entonces fíjense cómo es el Dios del Antiguo Testamento y evidentemente que después desde el judaísmo del Antiguo Testamento lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Dios de Jesucristo. ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? La creación, miren cómo termina. Termina sin ninguna construcción de un templo. El templo recién Dios le pedirá a Moisés en el capítulo 25 del Éxodo. Capítulo 25 del Éxodo. ¿Y qué es lo que fue pasando durante todo ese tiempo? Durante todo ese tiempo lo que Dios hace es caminar y acompañar y estar con su pueblo. Es un Dios totalmente diferente, ¿eh? Atención. Muchas veces nosotros ni sabemos. Entonces, discúlpenme, yo tengo muchos amigos así también que son de otras ideas, etcétera, etcétera. Pero hay muchos que piensan así en un Dios que no tiene nada que ver con el hombre o con la historia.
como ese Dios demiurgo, algunos le llaman así, ¿verdad? Otros le llaman el Dios arquitecto. O sea que, sí, hizo todo muy lindo porque se dan cuenta, porque no pueden negar, porque uno mira la naturaleza y dice, esto es una cosa, aquí hay un Dios arquitecto, ¿verdad? Un arquitecto que hizo todo y punto. Pero después como un Dios que se desentiende, como un Dios que no tiene influencia en la vida de su pueblo. Y no es así. El Dios de la Biblia, el Dios nuestro, es un Dios que está presente, está en nuestra historia, está en nuestro contexto histórico. Vamos a seguir reflexionando más sobre esto y volvemos enseguida con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. La crisis en Nicaragua llevaba poco tiempo en curso cuando el cardenal Leopoldo Brenes desde Roma definía así la situación. Lo habíamos visto en las dos guerras que hemos tenido, donde han muerto más de 50.000 personas, pero habían personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado, pero en este caso no, personas que iban caminando por la calle sin ninguna arma, o alguien que está detrás de una barricada, quizás con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra. Era junio de 2018. Las protestas y el malestar ciudadano habían comenzado en el mes de abril. El gobierno de Daniel Ortega respondió a la contestación popular con una fuerza desmesurada. Los obispos tuvieron que salir así a las calles, custodia en mano, para proteger a los civiles. Desde entonces la situación no ha mejorado mucho. Incluso los sacerdotes del lado del pueblo también han sido agredidos. El último golpe ha sido este. Hace unos días, la Catedral de Managua, la Capilla de la Sangre de Cristo, fue atacada con un cóctel Molotov que la ha dejado en este estado. ¿Por qué lo hicieron así, Señor? Los obispos de Nicaragua definen el ataque como un acto sacrílego y de intolerancia y el cardenal Brenes lo llama acto terrorista. El gobierno, por su parte, asegura que el incendio lo provocaron las velas que colocan los fieles en torno a la figura del Cristo. Incluso el Papa, muy pendiente de la situación de Nicaragua a través de canales oficiales como el Nuncio y de otros oficiosos, condenó el ataque. Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stato molto danneggiata, quasi distrutta, l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino e prego per voi. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su último informe sobre libertad religiosa, señala que el gobierno de Daniel Ortega mantiene una retórica de odio contra la Iglesia Católica. Según este estudio, el régimen sandinista incita al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando de las características de unos dioses de otras religiones o de otras creencias, que normalmente el Dios creador, una vez que creaba todo, decíamos, se desentendía de la creación, hacía su propio templo y luego esperaba, bueno, se pongan agradecido, pleitesía, adoración, listo, pero yo aquí,
El Dios nuestro, decíamos, no es un Dios que va y espera y se sienta y construye su templo. Incluso cuando termina la creación, nosotros en ningún momento escuchamos de que Dios, ni leemos ni encontramos de que Dios construyó su templo, sino que primero Dios va a comenzar a caminar. Primero Dios va formando su pueblo. Primero Dios se encuentra con las personas. Primero es el encuentro. Dios y las personas. Dios y la humanidad. Dios y el Adán. Una vez que se encuentra con el hombre, entonces hace incluso un pacto, ¿viste? Un pacto de amor, un pacto, el Berit famoso es un contrato. Hace un contrato con el hombre. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Entonces aquí ya le está llamando a la responsabilidad incluso al hombre. No es que Dios solamente creó todo y te dejó y ya está. No, es un Dios que al mismo tiempo es omnipresente, omnipresente. Todo presencia, presencia en todas partes. Presencia continua, vea la omnipresente. Esa es la teología, ¿verdad? Esa es la característica de Dios, como nosotros entendemos. Y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces pensamos, Dios que está allá en la iglesia, Dios está allá en el templo, Dios está allá en ese sagrario, Dios está allá guardadito en esa cajita donde está la Eucaristía. No, esos son otros signos. Es una presencia de su cuerpo y de su sangre, pero a otro nivel y con otro estilo de teología que tenemos que también oportunamente estudiarlo y entenderlo. Pero la presencia de Dios es una presencia todo, omnibus, omnipresente. Omnipresente es Dios, presente en todo lugar, para todos. Dios está presente en todas las circunstancias, pero dice la omnipresente. Entonces, no es que Dios está engavetado o Dios está ahí en un cajoncito, ¡pum! Cuando yo lo necesito, abrir ese cajón, y yara, por favor, ahí te venderé, entonces algunas veces somos así, lastimosamente. Entonces cuando yo necesito mucho, cuando me encuentro en la angustia, abro el cajoncito y me pongo, Dios, por favor, ayúdame, listo. O va, ¡pum! Ambotela ese cajón y allá de yara llega ahí adentro. Y yo como sigo mi vida sin Dios, ¿verdad? No, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Y eso es lo que está diciendo aquí, y en todas las circunstancias. Por eso que también, yo recuerdo antes, ahora hay por ahí ciertas tendencias todavía, ¿verdad? De aquellos que no les conviene que se diga la verdad, que se instruya a la gente, que se hable con la gente, y darnos cuenta que nosotros dependemos de Dios. Y depender de Dios quiere decir mirar cuál es nuestro camino de dependencia de Dios, ¿verdad? Cuál es nuestro camino de que nosotros pertenecemos a Dios, y el pertenecer a Dios y encontrar a Dios que nos lleva, sí o sí nos lleva a la comunidad, ¿verdad? Y ese aspecto es lo que a mucha gente no les gusta. Yo recuerdo antes, durante la dictadura o muchos de esos tiempos, no se quería directamente que se predique o que se diga o que se hable de política o que se hable de economía o que se hable de otras cosas. No. Vos tenés que hablar de religión, vos tenés que hablar de los angelitos, vos tenés que hablar de las nubes y no sé de qué es lo que tenés que hablar vos. Porque yo no sé si no entendían verdaderamente lo que era la religión. ¿O será que entendían demasiado bien que la religión es religarte a tu existencia, a tu esencia, a quienes somos nosotros, y por lo tanto tenemos que dar respuesta a la vida del hombre, a la vida de la comunidad? Somos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar respuesta a eso. No dar respuesta como lastimosamente, ¿verdad? Muchos en ese tiempo, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Y entonces nos querían meter en lo que justamente Carlos Marx criticaba y decía de la religión. Porque él decía que la religión es opio del pueblo. Es marcoña, ¿cómo se llama? No sé, lo que vos fumás ahí te deja fuera del lugar. Entonces la religión es como eso. Yo soy religioso porque estoy ahí, ¿verdad? Y mientras tanto el otro está robando. Mientras tanto el otro está haciendo lo que quiere. Porque vos estás, ay, qué angelito, ay, qué Dios tan lindo. Qué Dios tan lindo que estoy viendo ahí algunos. O se añan de Yarantera. Pues claro, porque le metió ahí el pucho, le metió no sé qué cosa, le metió la droga, la cocaína y todo lo que vos quieras. Pepe con cualquier cosa de esa.
Por eso Carlos Marx decía que la religión es opio del pueblo. Pero, discúlpame, señor Carlos Marx, no te voy a corregir a vos porque sos yo sé que sos un gran filósofo, pero te voy a decir una cosita, en eso te equivocaste, Está bien que vos hayas visto que muchas veces la gente puede caer y nosotros podemos caer. Y en eso te doy razón también, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en eso cuando no entendemos lo que es la religión. Pero no me generalices y digas que la religión es eso. La religión no es eso. Si vas a querer definir bien lo que es la religión y después decir, algunos caen y entienden que es opio del pueblo. Si vos decís eso, te aplaudo y te digo que está bien. Pero no me digas, señor Carlos Marx, que la religión es opio del pueblo, porque es todo lo contrario. La religión te va a dar un chachá en la cola si vos te estás drogando y no estás entendiendo que verdaderamente a través de Dios es donde nosotros nos comprometemos con la sociedad, con la comunidad, con la economía, con la política, con lo social, con todo, con la educación. Tenemos que entender muy bien lo que significa entonces la religión como tal, ¿verdad? Por eso yo les decía que los otros dioses, normalmente en los relatos de creación que tenemos de las otras religiones, normalmente Dios crea todo y después Él se va y se desentiende del mundo. Nuestro Dios bíblico, estudiemos, escuchemos, sepamos lo que dice la Biblia. La Biblia no te dice que Dios haya creado un templo para desentenderse de su pueblo, no. Incluso, y esto es inspirado y esto es maravilloso, porque Dios, lean Génesis, lean Éxodo, en todo momento, incluso en la forma literaria, ¿verdad? En este género literario que encontramos en la Biblia, es un Dios que incluso habla con el hombre. Que Dios está hablando con Moisés, que Dios está hablando con Abraham, que Dios está hablando con Isaac, que Dios está hablando con Jacob, que Dios habla con los profetas, pero así directamente está hablando directamente, lo digo entre comillas, así como nos presenta en el género literario, dentro de lo que nosotros le llamamos el antropomorfismo, es decir, está tomando forma de hombre, ¿verdad? Dios que toma forma de hombre. Podemos decir, es un preludio a lo que después viene el misterio de la encarnación. Dios que entra, que habla, que se encuentra con el hombre. Entonces la religión no puede ser opio, al contrario. Está entrando en tu vida, está entrando en nuestra vida. Quiere que cambiemos la sociedad, quiere que hagamos verdaderamente una iglesia, un cajal. Demos respuesta a los problemas nuestros, a las controversias nuestras. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando, ¿verdad?, de esta acción de Dios dentro del pueblo a través
de lo que nosotros le llamamos el religarse, entrar en sintonía con Dios. Nosotros leíamos y decíamos, parece un capítulo hasta uno ni quiere leer, ¿verdad? O sea, muchos no quieren leer. ¿Por qué? Y porque no entendemos, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? Pues aquí te está dando nombre. Voy a dar un poco de algunos nombres. Le voy a leer nomás para que entiendan que alguna vez es medio cansador, ¿verdad? Vamos a ver un poco, por ejemplo, del 16 en adelante. ¿Cuál es el movimiento de este pueblo que va desde el desierto del Sinaí a Kadesh? Dice, partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Ha-Ta'avá. Partieron de Kibrot Ha-Ta'avá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ridma. Partieron de Ridma y acamparon en Rimón Peresh. Partieron de Rimón Peresh y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Rishá. Partieron de Rishá y acamparon en Kehelatá. Partieron de Kehelatá y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Makelot. Partieron de Makelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Maserot. Partieron de Maserot y acamparon en Bene Yaacán. Partieron de Bene Yaacán y acamparon en Hor Hidgad. Partieron del Hor Hidgad y acamparon en Yoab-Bará. Partieron de Yoab-Batá y acamparon en Abroná. Partieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, o sea, en Kadesh. Bueno, entonces así se dan cuenta. Está la tela. Esto nos dice que es Moisés el que fue escribiendo, el que recuerda. Miren, pero ya hemos dicho cuál es el objetivo de esto. No es solamente decir por decir cuáles son los nombres de estos lugares, no, sino que recordar cuáles son las obras, las maravillas, decimos. Esta lista tiene como propósito ayudar al pueblo a recordar las obras maravillosas que Dios ha realizado en estos lugares concretos con el pueblo, también con sus dificultades. No pensemos que un momento de crisis no nos ha ayudado a crecer o a salir adelante o a ser diferentes. Yo por lo menos les puedo decir que sí, ¿verdad? En la vida hay muchos momentos de crisis en el que uno se encuentra con la realidad, consigo mismo, con los demás, con Dios. Y es desde ahí donde uno tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, de los tantos, ¿verdad?, matrimonios que se acercan y que nos encontramos en momentos de crisis, Padre. ¿Qué vamos a hacer, Padre? Bueno, vení aquí, vamos a hablar. Y esto que está diciendo así, solemos hacer juntos. Bueno, vamos a comenzar. Primero uno a uno. A ver, ya me mandó a mí, venían de Yara ya para aprender. Primero por vos, a ver, decime. Comenzar a reflexionar. Yo le doy una semana. Habla un poco contigo mismo, con tu corazón. A ver, vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo en este momento de crisis? Que recuerdes todas las maravillas. Porque de repente, decíamos, el polvito de la vida nos puede llevar por situaciones difíciles. Hay que plumerear, hay que sacar el polvo, ¿verdad? Que después se puede formar costras si nosotros seguimos dejando ahí. Después ya somos insensibles y después nosotros ya hacemos cualquier cosa. Hay muchos verdaderamente, casi la gran mayoría yo les puedo decir, que recuperan, ¿verdad? O salen de esta crisis y de este momento con esto que incluso hoy en día lo psicoterapéutico, ¿verdad? Y estos especialistas, los terapeutas o los psicoterapeutas también utilizan de esta metodología. Utilizan esta metodología ¿por qué? Porque te hace entrar dentro de ti mismo, te hace pensar verdaderamente todas estas maravillas que Dios ha obrado, qué es lo que Dios te ha regalado, cómo te ha regalado, cómo lo viviste, cómo lo disfrutaste. Y desde ahí entonces ir de nuevo recreando nuestra propia personalidad, o mejor dicho, yo diría, recuperando lo que es verdaderamente esencial de nuestra vida. Pidiendo por nada. Recuperar aquello que es esencial de nuestra vida. Algunas veces nosotros caemos en estas situaciones porque nos dejamos embaucar o vamos entrando en otros caminos que en realidad no hacen y no son parte de nuestra esencia,
de lo fundamental y de lo existencial de quiénes somos nosotros. Por eso tenemos que descubrirnos, por eso lo psicológico, encontrar. Y algunos después me pueden decir, padre, pero yo en mi infancia fue una infancia negativísima. Sí, también hay muchos de esos casos. Y bueno, y ese es el momento justamente, ¿para qué cosa? Para sanar todos esos momentos, Porque más o menos de los 5 años, 5 o 6 años comenzamos a recordar, ya tenemos recuerdos por lo menos de algunas cosas. Y tenemos que recordar las cosas esenciales, fundamentales que hemos vivido. Y desde ahí comenzar a pensar y escriban su pequeña historia, lo que les pasó. ¿Y saben qué? Una cosa les voy a decir bien. Escriban también los momentos dolorosos. Escriban los momentos dolorosos. Y escriban los momentos de alegría. Los momentos. Y todo lo que recuerdan. Todas las cosas lindas y todas las cosas negativas que pudieron haber hecho. Y que se les quedó, que ustedes recuerdan. Hay que recordar. Todo. ¿Escuchaste? Todo dije, cualquier cosa. Una vez dice, padre, pero yo tengo vergüenza de esto, de aquello. Y bueno, vas a tener vergüenza, pero estamos a nivel de confesión, yo le digo, ¿verdad? Y cuando estás con un psicólogo, con un terapeuta, estás a nivel, ¿verdad?, de la ética profesional, ¿verdad? Entonces, bueno, ánimo, fuerza. ¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos leyendo aquí, en este capítulo 33, aunque parece así, pero estamos en la Biblia o lo que sea, estamos en la Biblia. Y la Biblia está para ayudarte justamente a entender cuál es tu camino, cuál es tu vida, a recuperar tu vida, a ser feliz en comunidad. Y muchas veces cuando no estamos bien con nosotros mismos, o como pueblo, o como familia, nos recordamos lo esencial y lo fundamental. Como en una pareja, si estamos perdiendo porque nos estamos acostumbrando, etcétera, etcétera, bueno, vamos a recuperar. Vamos a lo inicial. ¿Qué es lo que nos ha enamorado? ¿Qué es lo que nos ha entusiasmado? ¿Por qué yo elegí estar contigo? ¿Qué es lo que me movió el corazón y la vida para estar a tu lado? O al revés, la esposa con respecto al esposo, cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que me movió verdaderamente a hacer ese camino? Y bueno, y desde ahí entonces nosotros podemos hacer ese camino y encontrarnos, ¿verdad? Encontrarnos en lo más profundo. Encontrar en eso que Dios nos está pidiendo y Dios nos está ahí colocando, así, pasando la mano. Entonces recordar, mirar, trabajar, sanar desde nuestras raíces. Y por eso después dice aquí, ¿verdad? El Dios de Israel es un Dios peregrino que ha acompañado a su pueblo y el pueblo lo ha descubierto en el camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento, libro de los Números. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor.
quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando este capítulo 33, muy importante para nuestra vida. Este camino que nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? Desde lo más profundo, el camino de salvación. Reflexionamos el capítulo 33, donde Dios nos invita a entender que es un Dios presente, omnipresente, decíamos. El Dios de Israel es un Dios peregrino que ha acompañado a su pueblo y el pueblo lo ha descubierto en el camino. Ahora, la segunda partecita dice, el pueblo lo ha descubierto en el camino. ¿Qué tal andamos por casa? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Lo estamos descubriendo a Dios en nuestro camino? Eso es lo que nos dice aquí, era la palabra de Dios. Eso es lo que nos está proponiendo aquí. El pueblo lo ha descubierto en el camino. Y descubrir en el camino, sabemos cada uno que tiene diferentes caminos. Y en ese camino que estamos haciendo, nosotros sabemos que no todo es asfalto, o mejor dicho, si nosotros vamos a hablar luego de nuestro asfalto, talla ayuda la bache, talla ayuda la dificultad, talla ayuda la corte de camino, talla ayuda la desvío. Bueno, es mejor ejemplo que eso, entonces no vamos a tener, ¿verdad? Y entonces, el pueblo lo descubre en el camino, lo descubre en la montaña. ¿Qué quiere decir descubrir a Dios en la montaña? Descubrir a Dios en la montaña quiere decir, como decía San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene justamente el subir a la montaña, ¿verdad? Es espectacular eso también, si pueden leer, busquen un poco ahora en Google busquen ahí San Juan de la Cruz, ¿verdad? El camino, ¿verdad? La subida a la montaña, que es espectacular, ¿verdad? Pues justamente te indica ahí que subir a la montaña, allá en el ápice, cuando lleguemos nos vamos a encontrar con Dios. Muy bien, muy lindo, porque siempre la montaña significa la presencia de Dios, es el lugar donde está el Olympus, donde está Dios. Pero para llegar allá, hijo querido, montaña la de Yupitaina, ambas la de la montaña, y tenés que escalar. Entonces San Juan de Dios te va poniendo etapas en ese escalar la montaña hasta llegar a la cúspide. Es ahí donde nos encontramos, ¿verdad? Por fin miramos, vemos, observamos todo lo que puede significar una montaña. Mirar desde arriba, mirar tu propia vida, mirar todo lo que está, ¿verdad? Frente a nosotros, o sea, tenés otra visión. Cuando vos alguna vez estás ahí adentro, abajo, no podés ver toda tu vida, no podés ver todo lo que te rodea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los árboles, porque esto, porque aquello, porque estás bajo y no mirás todo. Te subí allá arriba, llegaste después de mucho esfuerzo, pero desde ahí, desde Dios, desde la montaña, de la cúspide, podés mirar y tener una visión general de tu vida. O sea, encontrarse con Dios significa eso, darle sentido a tu propia vida, mirar desde arriba. ¿Para qué Dios me ha llamado a esta vida, a esta existencia? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y de ahí te vas a poder evaluar y de ahí vas a poder comenzar, ¿verdad?, a trabajar sobre la propia vida. Bueno, pero aquí seguimos con esto que dice, lo descubrimos en el camino, lo descubrimos en la montaña con todo el esfuerzo y después viene cuesta abajo. Que también algunos piensan que el bajarse es muy fácil porque ya yo recuerdo y eso lo comprobé. Subía a una montaña muy alta, ¿verdad? Pero incluso donde había caminos y senderos, ¿verdad? Y muy bien, porque todo caminito así bien hecho, ¿verdad? Incluso con cemento, ¿verdad? Camino, ¿verdad? Allá arriba. Ponele que en total era como 5 kilómetros entre subir y bajar. Subimos por otro lugar, con esfuerzo ciertamente. Y después, bueno, ahora ya es cuesta abajo, decíamos. Uy. Lo difícil había sido, que es bajar una montaña. Porque te golpea mucho, ¿verdad? Porque vos venís frenando. Y te golpea mucho las piernas. Te golpea mucho la rodilla incluso. Y te golpea mucho la cintura. Entonces, atención. No es tan fácil. Incluso algunas veces nosotros nos dábamos la vuelta, ¿verdad?
y veníamos bajando así, estilo marcha atrás, porque cuando vas así delante te golpea mucho la rodilla, la pierna, los músculos trabajan mucho al bajar. Entonces nos dábamos la vuelta y veníamos dando así, ¿verdad? Por lo menos por un tiempito, para que esos músculos vayan como descansando un poco más y después volver otra vez a retomar. A pesar de llevo real, o jugar lluvia, pescato, ¿entiendes? Entonces San Juan de la Cruz también te dice, está muy bien, cuesta abajo, pero cuesta abajo también cuesta abajo. Bueno, lo encontramos en la montaña, lo encontramos en las fronteras, porque ellos se encuentran en las fronteras con los otros pueblos, es decir, en un diálogo, atención, en nuestras comunidades nosotros nos encontramos con las fronteras. Yo recuerdo, seguramente ustedes lo habrán conocido más que yo, al padre Pedro Quinalla. Era un gran filósofo y teólogo también al mismo tiempo. Dialogábamos mucho, era mi profesor también el padre Quinalla, era interesantísimo, ¿verdad? Y en una de las cosas él siempre decía, ¿verdad?, que mi libertad, dice, llega hasta donde llega la libertad del otro. Pero él después cuestionaba eso y decía, no puede ser que mi libertad llegue hasta donde llega tu libertad o hasta donde llega mi libertad. Porque yo, dice, puedo ser mucho más prepotente y digo que mi libertad llega allá, y igual te voy robando, dice, tus elementos, ¿verdad?, que te corresponden a vos de libertad. Bueno, eso un poco él lo miraba desde un sentido muy concreto, ¿verdad? Pero en realidad en una definición bien hecha, ¿verdad?, o sea, como concepto por lo menos, están los principios, ¿verdad? Están los principios y los valores. Y eso es lo que dan las fronteras. ¿Cuáles son mis fronteras, verdad? No puedo yo entonces tampoco entender, así como él decía, ¿verdad?, que mi libertad, y bueno, se puede ensanchar y ir más allá. Mis fronteras pueden llegar un poco más. Como algunos también hacen así, ¿verdad? Pepe la corapugina. Y yo, mientras aquí no está nadie, como este es un baldío, entonces pongo 1 metro o 2 metros más allá mi alambrado. No, señor. Después vengo ahí con ¿cómo se llama? El que hace la mensura, ¿verdad? Y encuentro que aquí me falta 2 metros. Andela hemos ido Pepe general. No, tu libertad entonces no puede pasar. O sea, hay principios y hay valores. Entonces vamos a medir. De allá hasta aquí, 2 metros más. En Boatraña de la de cercado, la de quinchao. Bueno, le pongo así en cosas bien concretas, pero para entender en los criterios de una comunidad. ¿Cuáles son entonces estas fronteras de las que está hablando aquí la Biblia? Las fronteras son aquellas que como parámetros nosotros entendemos en estos principios y en estos valores que como comunidad encontramos para hacer un camino de salvación. El camino de salvación que proviene del Señor, el camino de salvación que proviene de Dios, tiene entonces sus valores y sus criterios. Y ese es el valor y el criterio bíblico. Así como nosotros encontramos ¿dónde? Y nosotros encontramos en los libros de la Biblia, ¿verdad? Los criterios y los valores. Y termino solamente con esto entonces, cuando nos dice también el Dios de Israel es un Dios a quien nosotros descubrimos en las fronteras, en las fuentes de agua, en la nube, en sus guías, es decir, en aquellos que están al frente de la comunidad. Y así, seguiremos hablando sobre estos otros elementos, queridos amigos. Por hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les acompañe y les dé aquella fuerza que necesitan. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.